tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, en este caso vamos a empezar con la serie de la salvación. Vamos a empezar con este primer vídeo, esta primera grabación. Es una serie que me apetece mucho, me apetecía muchísimo empezar, después de haber estado recopilando toda la información de la palabra, bueno, parte de la información, que en cuanto a el modelo de presentación no va a ser exactamente igual que con la Trinidad, que iniciamos con el primer evangelio y lo vamos a hacer de manera progresiva, ya que el tema de la Trinidad sí que, digamos, se nos expresa o se nos comunica básicamente a partir del Nuevo Testamento. Entonces, para no hacerlo exactamente igual, el modelo que este va a tener, bueno, yo creo, por cómo me ha ido también con las otras presentaciones de la Trinidad, donde hacía más o menos una hoja por las dos carillas en cada vídeo, quizá un poquito más, un poquito menos, pero bueno, aproximadamente una hoja. Entonces, en esta primera hoja, lo que vamos a ir es a determinadas citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entrando a analizar este tema de la salvación, ¿no? Entonces, van a salir también luego citas ya del Nuevo Testamento, para ir tocando un poquito, bueno, pues determinadas claves que están en todos los libros, en muchos libros de la Palabra de Dios, y luego todas esas citas, una vez que ya hayamos pasado a hacer esta primera fase, donde van a surgir de manera alternativa de toda la palabra varias evidencias, se empezará a partir del Evangelio de Juan, y en ese caso ya sí se continuará en orden desde Juan hasta Apocalipsis. Pero luego, una vez que lleguemos a Apocalipsis, es probable que se vuelva atrás tal vez algunas otras partes de los evangelios, que como ha sido en lo que se han enfocado los tres primeros vídeos de la Trinidad, será del último que ya se toque en el tema de la salvación, y quizá otras cosas del Antiguo Testamento. Pero bueno, yo creo que haciéndolo así y combinando ambas series va a resultar más ameno también, ¿no? De estarlo observando, en vez de estar ahora también empezando solo con los evangelios y que se vaya repitiendo un poco, aunque no son las mismas claves, pero bueno, creo que de esta manera puede surgir, porque puede surgir de una forma, puede resultar de una manera interesante, porque las citas que ya nos sacan aquí, por ejemplo, de Romanos, de Segunda de Corintios, Efesios, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Tito, las citas concretas que nos vayan a salir ya en este vídeo, desde Juan en adelante, no se va a volver a leer. Entonces, son citas que nos van a introducir en todo esto y nos van a dar muchísimas claves, ¿no? Porque es un tema muy importante, muy serio. Yo en muchos de los bosquejos siempre ha salido el tema de la doctrina de la gracia, siempre se ha tocado. Se hizo también un bosquejo muy breve, yo creo que tenía como 35 minutos. Recuerdo que era un día que ya había grabado uno, pero me quedaba muy poquita batería y era un bosquejo muy breve y muy cortito, y me dio tiempo a grabarlo, ¿no? Donde, bueno, pues se iban a determinadas claves que quedaban ya, son cosas muy obvias que quedan muy claras, pero es que este tema merece una serie de este tipo. O sea, es verdad que este tipo de presentaciones, la Trinidad o la salvación, uno puede encontrar muchos estudios en internet de a lo mejor una hora y media, incluso 2 horas, donde recopilando las claves más importantes se puede hacer una presentación así, pero yo he considerado que tanto la Trinidad como la salvación, bueno, pues son dignas de... Hay otras muchas doctrinas que también lo merecen. Toda la palabra de Dios merecería hacer series, pero bueno, concretamente estas dos a mí me invitan a presentar series en sí, ¿no? No simplemente un estudio donde sí vayamos a las cosas más importantes, porque no es una cuestión de obviar otras que siguen siendo igual de esclarecedoras en ese caso, ¿no? Porque me sorprende muchísimo que personas, pastores incluso, o personas que se dicen pastores, que en teoría están en sana doctrina, sigan teniendo errores a este nivel. O sea que, porque te quiero decir, es comprensible que a lo mejor entre personas que están en sana doctrina, con un tema como por ejemplo es el arrebatamiento, que bueno, ya en este vídeo lo dejo caer por ahí, es más comprensible que personas que entienden doctrinas importantísimas como la de la gracia, pues bueno, puede haber discrepancias en el sentido de que haya gente que crea que es antes, es en medio, es después. Es más comprensible porque es una cosa que es un estudio que hay que realizar pues de manera muy profunda y observando todas las claves. Entonces, si a lo mejor alguien no ha profundizado en eso y se ha dejado influenciar por una corriente doctrinal, un enfoque doctrinal errado, y no realiza finalmente un estudio, pues va a caer en ese error. Pero
no es algo tan importante, a fin de cuentas. Es importante porque la verdad de la palabra siempre hay que transmitirla en la medida en la que nos veamos capacitados, pero el tema de la gracia es mucho más clave incluso que saber la verdad. Vamos, sí, sin duda, que saber si la tribulación es pretribulacionista, mitribulacionista o posttribulacionista. Pero también está vinculado, porque es curioso que no siempre, o sea, no es algo estadístico, pero hay personas que quizá no entendiendo o teniendo un mal enfoque de cuándo el arrebatamiento está revelado en la palabra de Dios y pre, mid o post, es curioso que las personas que no entienden la verdad pretribulacionista inmediatamente caen en errores de este tipo con respecto a la doctrina de la gracia. Digamos, en cierto modo creen en la gracia, pero pesan a las obras, o sea, están influenciados por la teología arminiana, que vamos a ver entre el calvinismo y el arminianismo, la teología calvinista y la teología arminiana, que hay 5 puntos que es lo que los hace estar enfrentados, pero porque no es una cuestión aquí de posicionarse con un movimiento concreto, o sea, que es que aquí esto no va de tema religioso, o sea, esto va del enfoque que simplemente nos da la Escritura. Entonces vamos a repasar luego esos 5 puntos que hacen estar enfrentados a estos 2 tipos de teología, pero lo importante es que es curioso que en esas personas, muchos que se dicen pastores, o gente que se supone que son pastores, con el tema de la doctrina de la gracia, evidentemente se están llevando por error, porque hay cosas que no se pueden afirmar que uno cree en la doctrina de la gracia si niega otras, y vamos a entrar luego a eso. Pero esto a veces también sucede, el hecho de que se hablen cosas falsas de la palabra de Dios, porque hay muchas personas que a lo mejor recién convertidas, o personas que han iniciado hace poquito en el estudio de la palabra de Dios, quieren hablar, o sea, simplemente quieren hablar. Y yo no digo que la voluntad sea mala, o sea, que ellos tengan una buena motivación de que quieren compartir, ¿no?, palabra de Dios, pero tenemos que tener el respeto y bueno, y el rigor de estudiar la palabra de Dios primero antes de aventurarnos a hablar sin más de la Escritura, cuando la propia Escritura, si nosotros hacemos una serie de afirmaciones, nos delata, ¿no? Nos pone en evidencia de que no estamos comunicando la verdad, y es demostrable y comprobable con la Biblia en mano. O sea, a una persona que niega algo, simplemente presentarle el texto, porque esta serie es el objetivo que tiene, es presentar las evidencias. No es tanto la explicación que yo pueda estar dando de las citas, sino el poner las citas ahí, porque es la palabra la que se defiende ya sola. No es el argumento ni la explicación que yo me escribo aquí la que sostiene la verdad, ni de la Trinidad, ni en este caso de la salvación, sino es la propia Escritura, y por eso hago esta serie, ¿no?, para que todas esas evidencias bíblicas estén sobre la mesa. Entonces, cuando las personas se toman la libertad de ponerse a hablar sin haber hecho un estudio serio, entonces llegan todos estos errores. Y lo primero a lo que te tiene que mover Dios es a que, no es que yo le diga a Dios lo que tiene que hacer, pero lo primero que te va a surgir, si verdaderamente te está moviendo a ir a su palabra, es a que tú estudies su palabra. Yo esto lo pongo como ejemplo, que durante el primer año que yo empecé a leer la palabra, a tratar de estudiarla, me prohibí prácticamente estar hablando, y eso que yo era una época donde en redes sociales, en internet, estaba muy activo, compartiendo mucha información, también en cuanto a la conspiración, pero yo me prohibía hablar de la Escritura hasta que no fui asentando ciertas bases, ¿no?, y tenía las cosas relativamente claras, porque lo que no quiero hacer en ningún caso es comunicar algo que no honre a la verdad de Dios. Entonces, muchas veces ese impulso de decir, quiero hablar, quiero hacer algo por Dios, pues nos lleva verdaderamente a estar cometiendo verdaderos errores y a estar esparciendo herejía, falsa doctrina y mala enseñanza. Entonces, no puede ser. Y hay mucha soberbia también, quizá, pues entre las personas que son recién convertidas, o que creen que ya han encontrado la verdad porque han aceptado una distorsión de la Escritura, y la soberbia les puede a que se cierran a contemplar otra serie de evidencias pues que demuestra que están en un error, ¿no? Y eso te lo encuentras muchísimo, por internet, por todos los lados, que la gente en este tema respecto a la palabra de Dios, respecto a Dios mismo, hay mucha soberbia en ese sentido, en cuanto a que la gente muchas veces se piensa que ya lo ha aprendido todo de la palabra de Dios, y de la palabra de Dios cada día, cada vez que nos ponemos frente a ella, tenemos que ponernos como si fuéramos niños, que estamos recién empezando con ella, porque siempre nos va a enseñar más, y a medida que profundizamos en determinadas doctrinas,
cada vez se van a ir revelando más evidencias también, ¿no? Y haciendo estudios profundos. Entonces, es un grave error que la gente se aventure. Y yo no lo digo para que la gente se limite a hacer cosas, sino si está bien hacer. Pero primero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de estudio. Esto es como tú acabas, pueden ser estudios primarios, estudios secundarios, universitarios, los que quieras, pero tú no llegas al principio del curso, ¿no? El primer día del curso y sales ya con el título o con la formación. Tienes que pasar un proceso de aprendizaje y de estudio y de integrar las cosas, ¿no? Y verdaderamente asentar el conocimiento. Pues con esto más aún, todavía más, porque lo estamos haciendo además por amor a Dios. Pues la mayor muestra de amor, una de las primeras muestras de amor es el tener el respeto y decir, no estamos tratando con un libro cualquiera, estamos tratando con la palabra de Dios, tengo que dedicarme a estudiarla y después ya la comunicaré, pero no voy a coger y simplemente voy a empezar a hablar de la palabra porque me apetece hablar de la palabra. No, hay que tomarse un tiempo y hay que estudiarla a fondo para saber y entender la verdad de lo que nos está comunicando. Entonces, este vídeo en concreto va a consistir, ya lo dije en el vídeo de la Trinidad, va a ser también en cierto modo trinitario en el sentido de que se van a tratar de tocar tres doctrinas muy importantes, ¿no? Entonces, por un lado se va a hablar de la falsa doctrina de la pérdida de la salvación, ¿vale? O la seguridad de la salvación. Se van a dar ciertas claves con respecto a la predestinación y vamos a ver también los fundamentos básicos de la doctrina de la gracia. Entonces todo esto es lo que va a quedar englobado en esta serie, ¿vale? Que yo sí os animo a que no solo un vídeo, o sea, esto es una cuestión de analizar todo en conjunto, porque la palabra se analiza toda en conjunto. Entonces, va a ser una serie larga, pero sinceramente, por todo el material que extrae la palabra, a mí me parece muy interesante, ¿no? No por el hecho de que lo haga yo, sino porque, bueno, porque la verdad es una. Entonces, en este sentido sí que hay dos corrientes teológicas, que es la calvinista y la arminiana, que quedan enfrentados. Y bueno, esto lo he sacado de un artículo de John Piper, donde dice, bueno, los 5 puntos clave que separan a ambas doctrinas, ambas teologías, quedarían resumidos bajo el acróstico TULIP, aunque en español sería TILIP. Porque nos habla de la depravación total como el primer punto, donde de eso no debe quedar duda. Simplemente el mundo está, hoy en día lo podemos ver, hay una total depravación, una total transgresión de los principios de Dios. Y bueno, yo creo que eso, hasta la persona más atea sería bueno, consciente y objetiva en afirmar que esto es así, ¿no? Entonces hay una total depravación de la humanidad. Esto es un punto que no se puede negociar. Quizá a veces el religioso, la religiosidad tiende a pensar que la religiosidad nos convierte en mejores personas. Y no es así, porque si el religioso finalmente se analiza a sí mismo, o sea, hace un ejercicio de introspección, de estar no solo analizando lo que hace para con el mundo, sino cómo funciona, cómo reacciona también su ser interno, o sea, sus pensamientos, sus sentimientos, cómo es su actitud para con los demás, llegará a la conclusión de que aun probablemente estando en un camino de sana doctrina, de relación con el Señor, dentro de un campo, de un terreno religioso, hay una depravación y hay algo malo morando en nosotros, ¿no? Que es el propio pecado. No hay duda de que este punto, la total depravación, es evidente, ¿no? El segundo punto sería la elección incondicional, que eso nos está hablando precisamente de que es el Señor el que nos ha elegido desde antes de que la creación misma se manifestara para, bueno, pues, consumar su plan, ¿no? O sea, no es una cuestión de que se haya estado experimentando, se haya estado probando, se haya estado improvisando sobre la marcha, sino que esa elección incondicional, y lo vamos a ver a lo largo de toda la escritura, es algo que ya sucedió, simplemente ya sucedió, ¿vale? Entonces, el tercer punto nos habla de la expiación limitada. Es una cuestión de que no hay una salvación universal. No va a haber una salvación universal, porque una salvación universal conllevaría la propia restauración del diablo y de sus ángeles, de sus demonios, ¿no? Y la palabra misma de Dios nos enseña que eso no es así. Quizá en un ideal humano nosotros podríamos llegar a pensar en eso, pero
pero la verdad profética nos indica de que no es así. Entonces, no hay una expiación limitada, no hay una salvación universal precisamente, y en este punto pues queda aclarado, ¿no? La gracia irresistible nos habla precisamente de que los caminos de Dios no se pueden obviar. Simplemente, como ha habido una elección que es incondicional, ese camino de gracia llegará en el momento en el que Dios lo haya establecido. O sea, que una persona entre al camino de Dios para recibir, recibir el don de la fe, recibir el Espíritu Santo y trabajar por medio del Espíritu hacia la santificación que conceda la purificación y la futura salvación. Entonces, es una gracia irresistible porque es algo que simplemente a través de esa elección incondicional va a llegar el punto donde va a surgir, ¿no? Esto es como estar haciendo, por ejemplo, utilizar una máquina para hacer un aparato para preparar comida. Hay aparatos así, no quiero decir nombres, pero bueno, donde tú pones la comida, le pones un programa y llega el punto donde el programa ha quedado hecho y salta, hay un aviso, ¿no?, de que ahí es. Pues en eso consiste la gracia irresistible. Dios metió ahí todos los ingredientes y según haya diseñado para cada persona cuando el programa va a saltar para que la persona entre a su camino, pues se irá manifestando en la vida de cada uno. Pero porque es algo que lo diseñó Él, ¿vale? Entonces, la gracia irresistible sería ese cuarto punto. Y el quinto punto nos estaría hablando de la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir? Que a través de esa primera elección incondicional que hace que Dios haya determinado para ciertos seres que entren en un momento en su camino a través de esa gracia irresistible, los propios santos, los que son llamados a ser santificados en un futuro, perseverarán porque la gracia irresistible les llevó a su camino y porque la propia elección incondicional de Dios, provocó que consigan llegar a la meta, ¿vale? No es por lo que hagan las personas, ni por el mérito de las personas, sino porque la gracia y la elección de Dios así lo provoca. Entonces, estos 5 puntos son básicamente lo que enfrentan a calvinismo y arminianismo. Pero, insisto, los quiero presentar así porque es importante. Las personas, finalmente, cuando están negando algo o aceptando algo, tienden a hablar, que si calvinista, que si arminiano. A mí ese tipo de etiquetas no me importan, a mí me importa la palabra de Dios y lo que dice, y luego en función a eso, pues es como, a mí al principio cuando yo estaba estudiando el arrebatamiento, lo vuelvo a mencionar, no me importaba que si etiqueta, que si pretribulacionista, es verdad, es importante al final para cuando conversas que la gente sepa de lo que, o sea, qué postura tienes, ¿no? Sepa cuál es tu postura doctrinal, pero el tema de las etiquetas, de los nombres, de tal, a mí esas cosas no me importan, a mí me importa solo lo que diga la palabra de Dios. Entonces, simplemente quiero hablar de 4 o 5 ideas que también me apunté yo aquí antes de entrar a las citas para ponernos en el contexto de lo que esta presentación, esta serie de vídeos nos van a hablar, ¿no? Porque, de hecho, hay personas que dicen, no, sí, yo creo en la doctrina de la gracia, pero niego la doctrina de la predestinación. O sea, no creo en la predestinación, pero es que finalmente son ideas, o sea, son doctrinas que son complementarias, que si afirmas creer en una, no puedes negar la otra, porque verdaderamente es algo incoherente, es un sinsentido, ¿vale? Entonces, la seguridad de la salvación y la predestinación se complementan a sí mismas, no se sostienen una sin la otra, porque si nosotros decimos que la gracia es algo que simplemente depende de Dios y nosotros estamos negando la predestinación, estamos diciendo que la gracia se manifiesta en función a lo que nosotros hagamos. O sea, la gracia de Dios se va a derramar sobre alguien, según Dios compruebe si tú haces o no haces, si tú aceptas o no aceptas, si tú te comportas o no te comportas. No estamos viendo que haciendo eso, manifestando eso, estamos poniendo al humano como el responsable de que la gracia de Dios se manifieste para con él.
Pues no puede ser. Y esto es muy importante también, ya ha salido muchas veces en muchos vídeos, porque es diferente ser responsables de la salvación al hecho de tomar responsabilidad a causa de la salvación, ¿vale? Decir que nosotros somos la causa de la salvación, es decir, lo que defiende la gente que niega la predestinación, que va a depender de nosotros que seamos parte de la gracia o no, es una falsedad, porque estás diciendo que finalmente la causa eres tú, no es Dios, eres tú la causa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que es la responsabilidad, es una consecuencia, es decir, que tú eres salvo y por tanto eso te lleva a tomar un compromiso serio con Dios, a ser responsable, a actuar en consecuencia. Eso sí, porque hay una toma de responsabilidad. Sin embargo, decir que es la causa es que tú eres el responsable, ¿vale? Hay una clara diferencia entre el ser el responsable de la salvación y tomar responsabilidad para con la salvación. Es muy distinto, es un enfoque opuesto totalmente, ¿vale? Uno es bíblico y el otro es totalmente, bueno, herético, ¿no? Bueno, es la propia predestinación la que garantiza que a pesar de nuestra maldad y del castigo merecido que todos deberíamos recibir, podamos tener una vida eterna. De otro modo sería imposible. Si Dios no hubiera establecido que ciertas personas alcanzaran la salvación, simplemente ninguna alcanzaría la salvación. Es que no es una cuestión, y el enfoque siempre es errado en este sentido, porque la gente dice, entonces Dios ha predestinado a gente al infierno. No, Dios nos creó con propia voluntad, y nuestra propia voluntad nos conduce a todos al infierno. Simplemente Él actuó para que no todos se fueran al infierno. Esa es la diferencia. No es que Dios nos cree para que vayamos al infierno. Es que nuestra voluntad es la que nos impulsa a irnos al infierno, y simplemente la acción de Dios impide que eso sea así, y simplemente decide que a ciertos seres los va a salvar de eso, por pura gracia, no porque lo merezcan, por pura gracia. Pero ¿Dios está condenando a otras personas al infierno? En absoluto. Somos nosotros que todos de cabeza vamos allí. Simplemente Dios ha actuado y ha dicho, estos no se van a ir, ¿vale? Eso es la gracia. Entonces, nadie llegaría a la presencia de Dios sin la necesaria intervención directa del Creador. Nadie, absolutamente nadie sería capaz de llegar a la presencia de Dios si Él no obrara desde antes de la creación a asegurar y consumar que eso va a suceder así, ¿vale? Entonces, en el enfoque en cuanto a esta presentación también va a ser, el enfoque central, digamos, va a ser si la salvación se pierde o no, porque de ser así estamos afirmando que la salvación depende de nosotros, ¿vale? Que finalmente es algo de lo que nosotros somos totalmente partícipes. Finalmente ahí la gracia no cuenta para nada, porque somos nosotros los que vamos a determinar si se lleva a cabo esa salvación. Y esto es algo que también lo hablé ya en la última presentación que se hizo sobre el arrebatamiento, que consistió en 2 partes, haciendo un símil con un regalo. Si nosotros, cuando nos hacen un regalo, nosotros no tenemos poder de decisión sobre lo que nos regalan. Nos podrá gustar o nos disgustará, pero no tenemos el poder de elección. La elección, la decisión sobre lo que vamos a recibir es de quien lo entrega, no del que lo recibe. Entonces, en este caso, la gracia es un regalo del Señor. Nosotros no tenemos poder de decisión en ese sentido, ¿vale? Entonces, negar la predestinación, en este caso, es un síntoma de una fe débil, o de una fe fingida, o de, bueno, pues una fe debilitada. Es muy claro. ¿Por qué? Es pues fe, la confianza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es decir, esperas la salvación, confías en la salvación, aunque no la concibes, ni la puedes imaginar, pero confías en ella porque sabes que no depende de ti, sabes que solo y exclusivamente depende de Dios, ¿vale? La confianza en una salvación que sabemos con certeza que solo puede llevarla a cabo Dios. Precisamente si nosotros debiéramos confiar en lo que nosotros hagamos, en lo que seamos capaces, cada minuto de nuestro día, cada día, todos los días del año estaríamos perdiendo la salvación, constantemente. Y en este caso, entre personas que se supone de sana doctrina, personas evangélicas que no entienden esta verdad, en ese sentido, entonces requieren de un purgatorio, porque entonces, si cada minuto tú puedes estar perdiendo o no tu salvación, entonces tendría que haber ese purgatorio para que, llegado el punto, si has perdido la salvación porque tú has hecho algo, pues tendrías que estar ahí. O sea, vamos a ver, Vamos a ver hasta qué punto esto es importante y trascendente, ¿no? Entender esta verdad. Entonces, bueno, no me quiero ir ya más en la presentación, en lo que es la introducción de este vídeo. Yo creo que ya se me dio mucho, y en principio me he puesto también una alarma dentro de 2 horas, aunque también me he puesto otra una vez que he empezado para 1 hora, porque si viera que
en una hora ya vemos muchas cosas, pues a lo mejor estos vídeos, incluso luego los de la Trinidad, los siguientes, haría vídeos a lo mejor de una hora para no cargarlos demasiado. Yo sé que muchas veces ver vídeos de 2 horas pues puede ser pesado para la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que a mí en una hora me da la sensación de que no se ha hecho demasiado. Pero bueno, cuando me salte la primera alarma, si veo que ya hemos tocado unas cuantas citas, aunque con toda esta presentación no sé si serán muchas, pues a lo mejor corto, hago el corte aquí como para subir este vídeo cuando venga, continúo yo otra hora y ya sería la segunda parte de la salvación. Y tal vez con la Trinidad haga lo mismo, grabe 2 horas, pero lo divida cada una de las horas para subirlo en vídeos individuales, no lo sé. Esto lo que tendría como consecuencia es que las propias series pues duplicarían su duración, ¿no? En cuanto a vídeos en el tiempo, pero bueno, no sé, me debato un poco entre eso, entre hacer vídeos de 1 hora exclusivamente y subirlos, o hacer presentaciones de 2 para que a lo mejor todas las presentaciones pues en cada una de las series duren 6, 7 vídeos, a lo sumo 8 como mucho. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Me parece importante las cosas que se han dicho en esta introducción, entonces, bueno, pues vamos a ir a todas estas claves, porque es que de verdad que a mí me preocupa personas que, pues lo que os digo, que aparentemente están en la sana doctrina y encima incluso hablan de estas cosas, que si la predestinación, que si la seguridad de la salvación, como si no fuera importante, o sea, como... Es que tampoco... Incluso he escuchado, es que a mí eso no me preocupa, pero ¿cómo no te va a preocupar esto? Pero si es que, y más si se supone que eres pastor o que estás transmitiendo la verdad de la palabra, pero ¿cómo no te va a preocupar esto? Si es que esto es la base del evangelio, o sea, es que si no entendemos esto, nos podemos dedicar a otra cosa, evidentemente, y si estamos comunicando algo falso respecto a esto, pues a vender chicles por ahí, pero no hablar de la palabra de Dios, ¿vale? O sea, no sé, un poquito de seriedad, ¿no? Con la labor que se supone que queremos llevar y, vamos, no sé. Bueno, entonces vamos a empezar eso, siguiendo, va a ser un orden alternativo. Vamos a iniciar con algunas citas de Génesis, pero vamos a ir, pues eso, unas cuantas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En este vídeo se hará simplemente esto, pero donde se van a ir alternando, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a ir viendo. Pero de verdad que esta serie va a ser bastante interesante. Entonces, y quiero recurrir al principio a Génesis porque nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando, o sea, igual que Dios, cuando dio el pacto, el antiguo pacto al pueblo de Israel, a lo mejor el pueblo de Israel ya pensaba, aunque Dios les dice, este mandamiento perpetuo es para vosotros, y el pueblo de Israel tenía que mantener lo que se les demanda en la ley, ¿no? De manera perpetua, que eso no queda invalidado con el pacto de la gracia, no tiene nada que ver para el pueblo de Israel, pero en ese momento el pueblo de Israel probablemente estaba pensando que ya lo había recibido todo por parte de Dios, a pesar de que Dios en el Antiguo Testamento comunicó que vendría un nuevo pacto, que haría un nuevo pacto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que incluso desde el principio de la palabra, cuando Dios se refiere a la salvación, puede tener lo mismo, un sentido terrenal, a que en momentos de asedio, de ataque al pueblo de Israel, Dios proveerá la salvación, pero puede tener un sentido profético más enfocado a lo espiritual, a la salvación del alma. Porque Dios, a pesar de que estaba dando ese pacto y el pueblo de Israel, humanamente, carnalmente, podían interpretar que ellos ya estaban recibiéndolo todo, Dios ya sabía lo que iba a ser, sabía el momento en el que Jesús iba a entrar, sabía el momento en el que el pacto de la gracia iba a entrar en vigencia. Él conocía todo, evidentemente, conoce todo, esa presciencia de Dios lo conoce todo, y por lo tanto es algo que el humano sí que ha tenido que ir esperando y ir recibiendo de manera progresiva, pero no es algo que para Dios simplemente se haya basado en pues venga, hoy vamos a hacer esto porque esto creo que va a resultar mejor. No, es que desde el principio todo está establecido, todo está diseñado, todo está programado para que con respecto a lo que es su palabra, su pacto y todo lo que tiene que ver con su obra, se vaya produciendo conforme al diseño que él estableció, ¿no? Entonces, por eso quiero que vayamos también a citas que nos hablan en cuanto a la salvación en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar en este caso Génesis 49:18. Bueno, en este caso es una profecía de Jacob acerca de sus hijos. Es poco antes de que Jacob muriera, ¿no? Hizo esta profecía, es a modo como de cántico. Bueno, entonces, en el versículo 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová, tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces, uno espera la salvación de Dios, no la consigue. No consigue la salvación, espera la salvación de Dios exclusivamente.
¿vale? Y es muy claro, tu salvación esperé tu salvación, oh Jehová. No dice, tu salvación he conseguido, tu salvación he logrado, tu salvación he arrebatado. No, tu salvación esperé, oh Jehová, ¿vale? Entonces, lo mismo, esto lo podemos enfocar a algo terrenal. Pues lo mismo, puede tener una lectura que queramos ver un enfoque en cuanto a lo terrenal, pero en el momento en el que esto lo está diciendo Jacob, muy próximo a su muerte, es una manera de alabar a Dios, ¿no? De decirle, he confiado en ti y sé que estaré junto a ti, ¿no? Tu salvación esperé. Aquí está hablando en este caso de Dan antes, pero bueno, es como si fuera también a modo de aparte, ¿no? Como una parte entre los versículos 17 y 19. Está justo ese versículo 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces, bueno, pues ahí lo vemos. No es algo que simplemente uno consiga, que simplemente uno logre por sí mismo, sino que uno espera eso del Señor. Vale, vamos a Éxodo 14, y esto precisamente lo digo por eso, porque las palabras, igual que aquí en toda esta profecía, es profecía de Jacob acerca de sus hijos, ¿vale? Entonces, por eso en ese sentido, aunque Jacob se pueda estar refiriendo también a que ha esperado en muchos momentos durante su vida la salvación y la protección de Dios, y se manifestó por la confianza que tenía en el Señor, siendo también en un contexto profético, nos está hablando también, nos está entregando claves de la salvación del alma, ¿vale? Por eso lo digo, que en las palabras que el Espíritu Santo ha revelado, por eso siempre puede haber, no siempre, pero puede haber en muchos momentos evidencias de que hay un doble sentido a determinadas afirmaciones, porque la visión del Espíritu Santo es no solo para con lo terrenal, sino para con lo espiritual, no solo para la salvación, que puede tener que ver con salir de problemas en este mundo físico, sino con no sufrir la condenación eterna, ¿vale? Entonces, claramente, tu salvación esperé, oh Jehová. Vamos en este caso a Éxodo 14, 13, 14, capítulo 14, versículos 13, 14. Y aquí nos está hablando de cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, el Señor ejecuta la salvación. El humano no participa de ella, ¿vale? Igual que aquí en lo terrenal nos está hablando, y por eso quiero tocar también salvación en lo terrenal, aunque la otra de Génesis 49, 18, en palabras de Jacob, puede tener esa doble lectura. Esta evidentemente está hablando en lo terrenal, en lo físico, en el momento del Éxodo, ¿no? Pero así lo dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es Él quien ejecuta la salvación, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, ¿vale? Bueno, pues ahí en palabras de Moisés queda muy claro, aunque nos haga simplemente referencia a lo terrenal, pero la revelación, la inspiración del Espíritu Santo nos transmite que las mismas claves en lo terrenal hacen alusión a lo espiritual, ¿vale? Entonces, vamos en este caso a 1 Samuel 2.1, y esto es un cántico de Ana, y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, ¿vale? En tu salvación. Entonces, en este caso, Ana concibió, aun cuando en principio no podía, ¿no? No podía concebir, era también estéril, y concibió a Samuel. Entonces, lo está diciendo, y esto puede ser una salvación, porque a la mujer el ser estéril era un síntoma, vamos, era algo que hacía sentir a la mujer vergüenza, ¿no? Y bueno, les hacía sentir mal. Entonces, finalmente, el Señor le entregó a Samuel, le permitió concebir a Samuel. Entonces, eso resultó en una salvación en lo terrenal, en que ella no se sintiera desdichada, en que pudiera concebir un hijo como era su deseo, pero también por la labor que Samuel iba a tener para con el pueblo de Israel. Iba a ser la persona que iba a ungir a los primeros reyes del pueblo de Israel. Iba a tener una labor muy importante como profeta, ¿no? Todo profeta que es enviado de Dios
es salvación para el pueblo, porque reprende a las personas, las impulsa a buscar a Dios, a volverse de los malos caminos. Es la voz de Dios en este caso, en este contexto de los profetas del Antiguo Testamento, que hacen al pueblo compungirse y entregarse al Señor, ¿no? Entonces, también en ese sentido es salvación porque la propia labor de los profetas impulsa a que aquellos que son de Dios finalmente procedan al arrepentimiento, ¿no? Teniendo interacción con esos profetas. Entonces, por cuanto me alegré en tu salvación, lo mismo, ella no podía concebir, y finalmente es la salvación, que en ese sentido, salvación que le concedió Dios para poder concebir y que pudiera, bueno, pues como mujer, cumplir ese deseo que ya tenía, ¿no? Pero lo estamos viendo, me alegré en tu salvación, Y si lo enfocamos a la labor que Samuel tendría como profeta de Dios, es lo mismo, es la salvación, que no es que Samuel fuera la salvación, sino que la salvación de Dios se iba a estar comunicando a través de Samuel. Entonces, puede hacer doblemente alusión tanto a la salvación que suponía ella como mujer el poder concebir, y la salvación que a través de Samuel iba a seguir derramando sobre Israel a la hora de, bueno, pues de corregir por medio de este profeta, ¿no? Por eso lo digo, que como vemos, las claves, si os dais cuenta, no es una cuestión de que estemos distorsionando y que estemos tomando, simplemente que estamos escarbando más en estos versículos y estamos buscando la doble motivación que puede tener estas palabras manifestadas en el Cántico de Ana. Venga, vamos en este caso, Segunda de Reyes 13-17. Y aquí nos están hablando de la profecía final y muerte de Eliseo. Bueno, aquí está hablando con el rey de Israel, y en este caso le dijo que lanzara que lanzara las flechas y luego que golpeara la tierra. Y en vez de golpear de manera continua, él simplemente el rey golpeó 3 veces, ¿no? Y luego a partir de eso le da una profecía al propio rey, una profecía, bueno, que tendría malas consecuencias, ¿no? Por ese hecho de haber limitado en los golpes, ¿no? Que de hecho en el versículo, vamos a leer el 17, pero en el versículo 13, en el 19 dice: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces él se contuvo en esa manifestación, y bueno, pues al dar solo 3 golpes, solo habría 3 victorias sobre Siria, ¿no? En vez de acabar de manera fulminante contra ese enemigo. Venga, entonces en el versículo 17 dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, lo está diciendo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, de Jehová contra los enemigos. El hecho de los 3 golpes es simplemente, es porque él simplemente dio 3 golpes, ¿no? Era a causa de la fe que en realidad estaba demostrando el rey, no estaba demostrando contundencia. Le había dicho Eliseo que diera esos golpes, que diera golpes, que golpeara con el arco en el suelo, y sin embargo lo hizo, pero es porque Eliseo sabía el sentimiento, la poca fe que porque se lo había revelado Dios, que manifestaba en lo que se estaba haciendo, ¿no? No es por una cuestión matemática ni física de dar simplemente los 3 golpes, es porque la fe misma en eso que estaba diciendo el profeta no estaba siendo creída, ¿no? Por parte del rey. Entonces, aún así, y aun con todo, dice: saeta de salvación de Jehová, de Jehová. Y aquí en lo terrenal precisamente es así, es la pertenencia a Jehová, ¿vale? Como vemos, y esto es algo que también sucede con lo que hemos leído antes en 1 de Samuel 2.1, donde Ana hablaba: me alegré en tu salvación, es que igual que aquí el Señor recibe todo el mérito, el humano no reclama nada para sí mismo, ¿vale? El profeta de Dios lo estaba diciendo, saeta de Jehová, ¿vale? Saeta de salvación de Jehová. Y además es que las obras se consagran a Dios a causa de la salvación que Él ofrece, ¿vale? ¿Por qué? Como consecuencia de la salvación, ¿vale? Esta es la diferencia entre obrar para creer que puedes comprar la salvación o que vas a obtener la salvación por lo que hagas, y que el obrar
venga motivado a causa de la salvación de Dios. Es algo muy distinto, es un enfoque radicalmente opuesto, es algo que está basado en una herejía o en sana doctrina, ¿vale? Cuando uno consagra las obras a Dios a causa de la salvación que uno sabe que procede del Señor, está entendiendo la verdad de Dios. Cuando uno hace obras porque cree que puede comprar la salvación de Dios, no solo no está entendiendo la verdad de Dios, sino que probablemente no conoce a Dios, ¿vale? Porque entonces se cree que puede pactar con Dios, se cree que puede negociar, se piensa que Dios está en una ventanilla y dependiendo de los cheques que lleve, entonces te permite el acceso al cielo, dependiendo de los boletos que presentes a modo de aval, pues Él te va a permitir entrar al cielo, pero eso no funciona así, ¿vale? Lo hemos visto. Primera de Crónicas 16:23, vamos ahora. Aquí es un salmo de acción de gracias de David. Dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, ¿vale? Entonces la salvación y su responsable son inmutables, no presentan signos de variación. Cuando hay una salvación en lo terrenal, es obra y mérito de Dios. Cuando hay una salvación espiritual, que es única para cada alma, es obra única y exclusivamente de Dios, ¿vale? Porque si no, serían muchas obras las que dependerían y harían que la salvación se manifestara. Pero cuando es una única obra, es obra del Señor y no nuestra. No hay signos de variación en la salvación. Y el propio David lo expresa, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Y esto es un salmo de acción de gracias, pero todas las palabras de David en ese sentido estaban enfocadas a lo mismo. Siempre la salvación, dándole gloria a Dios, no reclamando el humano nada para sí, ¿vale? Ningún mérito en ese sentido. Venga, vamos a Job 13:16. Bueno, me va a saltar la primera alarma de que hemos llegado a 1 hora, pero es que como hemos visto prácticamente 6 citas, pues no. En este primer vídeo lo dejaré en 2 horas y ya está. Luego ya tal vez sí que lo haga en vídeos más reducidos, ¿no? De 1 horita más o menos. Venga, entonces Job 13:16 y nos dice, aquí está hablándonos cuando Job defiende su integridad. Y entonces en el versículo 16 dice, hablándonos de Dios, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y Él mismo será mi salvación. Entonces, Dios es causa y efecto de la misma, ¿vale? De la propia salvación. Salva y permite al humano estar en su presencia. Si el humano se salva y tuviera que estar en la presencia, a lo mejor si el humano dependiera de que se salvara, a lo mejor el humano simplemente se salvaría de estar condenado, pero no para llegar a la presencia de Dios, porque por sus propias obras no lo podría hacer. Es que la salvación no solo conlleva no perderse eternamente al infierno, o sea, no vivir condenado, es que implica estar en la presencia, poder estar en la presencia de Dios. Vale, estamos hablando de algo aún más importante, porque Dios simplemente podría, si hubiera querido, decir, bueno, pues que cada humano, dependiendo de sí mismo, que se salve o no se salve, pero a mi presencia evidentemente no van a llegar, por mucho que hagan, porque bueno, yo soy un Dios santo y no me tengo por qué mezclar con ellos. Pero es que lo que Él nos regala a la hora de salvarnos el alma no solo es no perdernos, sino es estar junto a Él, ¿vale? Entonces, bueno, pues así lo dice. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Causa y efecto, ¿vale? La causa es que solo Él nos salva, y el efecto es que con Él y siempre con Él nos permitirá estar, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues está claro, está claro. Y esto, además de esto sí que no hay duda, nos está diciendo, porque no entrará en su presencia el impío. Nos está hablando de estar en la presencia de Dios. Esto nos está hablando ya en una condición espiritual, ¿no? Vale, venga, vamos a Salmos 3:8. Esta es una oración matutina de confianza en Dios. Es un salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo, y nos dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, la decisión le compete exclusivamente a Dios, ¿vale? Su soberanía y su potestad. No es algo, lo está diciendo, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y estas son palabras que el mismo Dios le inspira, el Espíritu le inspira a expresar de esta manera, porque así lo declara también en otras partes del Antiguo Testamento, que será bendita en su nombre, en el nombre de Israel serán benditas todas las naciones de la tierra.
Entonces, declara bendición sobre el pueblo, en palabras de David, pero porque Dios le mueve a hacerlo así. Si David lo dijera desde sí mismo, si estas palabras el propio David lo hubiera manifestado a través de sí, de su propia conciencia, de su propia voluntad, entonces podría ser o no podría ser. O sea, podría decir, sea la bendición sobre tu pueblo, pero si Dios no lo tuviera establecido que es así, simplemente no sería así. Esto nos habla precisamente de esa soberanía y esa potestad y esa soberanía de Dios. De eso nos está hablando. Pues donde hay soberanía y hay potestad, no hay intermediarios, no hay negociación, no hay elementos secundarios que puedan variar la decisión. Simplemente no lo hay, no lo hay. Venga, entonces vamos en este caso a Isaías 12:2. Como vemos en estas... Luego hay otra serie de citas que cuando vayamos luego más adelante en otros vídeos, probablemente se va a profundizar mucho más, van a ser quizá versículos más extensos donde nos van a hablar de toda esta temática que vamos a abordar en esta serie, pero que hay aquí referencias muy concretas, muy específicas, ¿vale? Que siguen siendo igual de determinantes. Venga, entonces, Isaías 12:2, y esto es un cántico de acción de gracias. Y dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, la seguridad de la salvación la transmite el Señor, quien concede confianza y tranquilidad, ¿vale? Es una cuestión, porque el enfoque errado es, como soy salvo, no hay nada que hacer, como soy salvo, puedo hacer lo que quiera, como soy salvo, a vivir la vida y no me tengo que preocupar porque soy salvo. Eso evidencia que uno no es salvo, ¿vale? El compromiso, la responsabilidad, la toma de conciencia de que Dios nos ha elegido, simplemente nos tiene que llevar a estar buscando la obediencia, ¿vale? Entonces, pero es que, vamos a ver, hay dos cosas que son importantes también, porque, o sea, el hecho de hablar de la seguridad de la salvación, en los casos donde esto no se entiende, se piensa a las personas de manera, incoherente, que el hablar de la seguridad de la salvación conlleva animar a las personas a que se regodeen en el pecado, a que no traten de enderezar su vida, a que no corrijan nada, a que ni siquiera tengan que contemplar la Escritura porque sin más ya son salvos. No, es que esa no es la idea. Es que el hecho de la seguridad de la salvación es la confianza en que todo depende de Dios, ¿vale? No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver el hecho de hablar de la seguridad de la salvación con el hacer apología del pecado. Es que son cosas que no tienen ningún sentido, y la gente lo malinterpreta siempre por ese lado. O sea, siempre la interpretación distorsionada lo enfocan de la misma manera, a que como hablas de la seguridad de la salvación, entonces tú estás diciendo y animando a la gente a que pequen, a que no se preocupen, que no tienen nada que ver, señores, que si nosotros tenemos una tara en el entendimiento, si no tenemos el discernimiento de esta verdad, ni siquiera eso te está convirtiendo, te está haciendo más santo, ¿vale? Porque tú no seas capaz de comprender que hay una predestinación y hay una seguridad de salvación. De hecho, lo que demuestra es que tú ahora mismo estás poseído por el espíritu del miedo, porque una cosa es el temor a Jehová, el temor en reverencia, en amor, en respeto a su autoridad, y otra cosa es el estar preocupado porque tengo que hacer esto o lo otro porque si no voy a perder mi salvación. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Cuando hay un espíritu de temor, entonces las personas manifiestan este tipo de cosas, ¿vale? Y no tienen nada que ver con el incentivar a la gente a buscar la santidad con el hecho de entender y comprender la doctrina de la salvación, ¿vale? La seguridad de la salvación. No tienen nada que ver. Entonces, y aquí lo estamos viendo, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, ¿vale? Entonces lo que está diciendo precisamente es eso, me asegura y no temo, me asegura, me da seguridad. En esa seguridad, que es algo y esa confianza es algo que nos hace comprender el Espíritu Santo, no puede haber dudas en ningún momento. Pues no, evidentemente no significa eso. El hecho de la duda es algo que está absolutamente vinculado con la fe. ¿Por qué? Porque nos movemos por fe y no por vista. No nos movemos por una certeza, por un contrato que nos enseñe Dios y nos diga, mira, que sí, que eres mío. No nos movemos en ese sentido por vista, por la certeza de algo
manifestado físicamente, ¿no? Sino que nos movemos por la certeza de algo que viene entregado de manera con un carácter espiritual. Entonces es diferente, por eso pueden asaltar las dudas en algún momento, porque uno se enfríe en un momento dado, porque esté más alejado durante una temporada de la palabra, porque recaiga en alguna conducta pecaminosa. O sea, ahí pueden surgir las dudas, pero no tiene nada que ver con el hecho de que la seguridad y la certeza de la salvación es indiscutible, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo, y después nos dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Quien ha sido salvación para mí. Lo ha sido, ya lo ha sido, es algo pasado. La salvación de Dios no es algo, insisto, que se vaya improvisando sobre la marcha, que Dios diga: pues hoy me has caído bien, salvo. Pues no, es tú vas a actuar de una manera en la que podamos llegar a ser considerados amigos de Dios, porque a causa de su elección nuestra conducta se ha visto alterada y modificada para, aun dentro de nuestra pecaminosidad, bueno, tratar de andar de una manera más recta para con Dios, ¿no? Venga, entonces es muy claro, quien ha sido salvación para mí. Y aquí Isaías se puede estar refiriendo a lo mismo, a que sea una salvación que haya tenido que repercutir en lo terrenal, como que es una salvación para con lo espiritual. Venga, vamos en este caso a Lamentaciones 3:26. Y aquí nos está hablando de la esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y nos dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, el Señor decide el cuándo, el cómo y el por qué, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No es porque uno repita la frase: inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que esto, pues no sé, muchas personas, y finalmente es lo mismo, son personas que yo no sé si, aunque aparentemente creen en la doctrina de la gracia, quizá niegan la predestinación de manera ilógica, porque no se puede sostener una sin la otra. Pero cuando ellos dicen: inscribe mi nombre en el libro de la vida, estamos diciendo como que Dios, pues eso, que está con un tipes, y que ahora te pongo, y que ahora te quito, que te tacho, que te pongo un asterisco, un signo de interrogación, sí, no, te quito un... No, o sea, que el que está inscrito, ¿vale? Está inscrito, y esto puede generar un cierto conflicto con los últimos versículos prácticamente de Apocalipsis, no vamos a ir ahora, donde nos dice: yo quitaré su parte del libro de la vida. Pero cuando él te está diciendo eso, es que Dios está diciendo: quien manipule mi escritura, yo le voy a quitar del libro de la vida. Pero aquel que haya osado en un momento dado, a través de una traducción a lo mejor, extraer o censurar algo de la escritura, simplemente Dios ya estaba en conocimiento de que esa persona, movida por su voluntad, tal vez por la voluntad también de Satanás, iba a hacer esa manipulación, y simplemente Dios sabe que esa persona no está inscrita en el libro, ¿vale? Y lo expresa así. ¿Pero por qué? Porque igual que aquí, en muchos casos, Dios nos está hablando del futuro, y en muchos casos utiliza construcciones a modo presente, pues es porque cuando Dios reveló Apocalipsis mismo, para él todo está ya manifestado, todo está consumado. Lo que Juan vio de la iglesia ya estando arrebatada antes de que se abriera el primer sello, eso era ya, porque Dios está viviendo en un continuo presente. Todo lo que ya ha sido hecho, la misma eternidad que los cristianos van a experimentar después del milenio, es una realidad ya para Dios, en ese eterno presente, ¿no? En esa eternidad que no está condicionada por el tiempo y por el espacio. Por eso está en un eterno presente, y todo para Él es una realidad. Entonces, es independiente que en algunos casos nos estén hablando en un modo presente, que nos lo pongan en un futuro, aunque ya haya sido parte del pasado. No es tan importante el cómo está construido, sino el cómo las doctrinas mismas se deben interpretar determinados pasajes. Porque lo mismo, y enfocado precisamente a la salvación, el hecho de que nosotros estemos, y también tiene que ver con la santificación, el hecho de que nosotros nos digan: sin santidad nadie verá al Señor, pero sin santidad nadie verá al Señor, no significa que aquí seas santo, ni por mucho que digas esa frase, tú aquí vas a ser santo, porque ser santo implica estar ausente de pecado, ¿vale?
Que nosotros nos esforcemos por la santidad no va a hacer que de palabra, obra, pensamiento u omisión seamos absolutamente santos, porque en el momento en el que portamos un solo pecado pasado, no lo somos, pero seremos hechos santos. Entonces, cuando recibamos ese cuerpo glorificado, estaremos en la presencia de Dios y bajo esa santidad concedida por el Señor, una santidad manifestada, no experimental, como se está dando aquí. Es un término que yo le escuché en su momento a Miguel Rosell y es el acertado, es una santidad experimental, pero la santidad manifestada para poder ver al Señor será con esa transformación. Por eso sin santidad nadie verá al Señor, porque los que no sean arrebatados y transformados espiritualmente no verán en ese sentido al Señor. Los que después en la segunda venida se enfrenten al Señor lo van a ver, pero no lo van a ver para compartir, para ser partícipes de su gloria, sino para destrucción. Es diferente, ¿no? Entonces, en ese contexto de sin santidad nadie verá al Señor, es una referencia directa a la gente de la Iglesia, ¿vale? Que eso no implica el expresar la verdad de esto, de esta construcción, no, porque hay una referencia también a buscar la santidad de la tierra, pero hay una verdad en la manifestación de lo espiritual, ¿vale? Lo mismo, es otra expresión que tiene un sentido en lo terrenal de buscar la santidad, pero tiene una literalidad rotunda en el sentido espiritual, de que sin esa santidad nadie verá al Señor, ¿vale? Entonces, estas cosas, la salvación, la santidad, todas estas cosas, en esos errores se ve que las personas tienen pues mucha deficiencia en el entendimiento y en el discernimiento de esta verdad, ¿no? Entonces, bueno, venga, hemos leído Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque no es ni por mucho repetir, ni siquiera por mostrar que uno hace, ¿vale? El silencio quiere decir también, cuando nos está hablando de silencio, en este caso sí que lo voy a mirar, porque probablemente el silencio nos habla de más un recogimiento, ¿no? De que es una cuestión de que tiene que haber un trabajo interno con el Señor, una relación sincera con Dios, un trato en lo personal que no tenga que ser algo público para la gente. Yo creo que nos va a ir un poquito más por ese sentido. Entonces, dejadme un segundito que lo busque. Entonces, la palabra que nos utiliza en este caso en hebreo es dumam, ¿vale? Dumam. Y es un adverbio que quiere decir quieto, silenciosamente, callar, esperar o mudo. Pero vamos a ver también, porque nos traen los connatos aquí, y nos dice, hablándonos de la raíz de amam, dice mudo, por implicación quedarse azorado, detenerse, también perecer, callar, cesar, descanso, ser, destruido, detener, enmudecer, esperar, guardar, silencio, hacer, callar, morir, mudo, parar, perecer, reposar y sosegar. Este es el cognado de la palabra que hemos visto antes, pero como estamos viendo, tiene que ver, aunque nos habla de cesar, descansar, destruir, morir, eso también nos habla de lo interno, o sea, implica ese nuevo nacimiento, lo que conlleva morir a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros viejos hábitos y patrones de comportamiento, pero nos habla de guardar, de silencio, de callar, de mudo, de parar, de perecer, de reposar, de sosegar. O sea, nos están hablando de que es un trabajo que tenemos que realizar en lo interno, que no es tanto que el mundo esté diciendo madre mía, qué hombre de Dios, madre mía, qué hombre tan espiritual, tan consagrado, tan ungido. No es eso, es algo que es un trabajo que se está produciendo en ti, y que quien tiene que darte el visto bueno es Él, es el Señor, no los aplausos aquí entre coleguitas, ¿eh? Tiene que ver con eso, y por eso nos lo dice. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, es decir, trabaja por ella, pero con amor. Por ejemplo, cuando nosotros amamos a alguien, a lo mejor alguna vez nos podemos equivocar, pero cuando nosotros amamos a alguien y queremos corregir a alguien, no nos lo llevamos en medio de la calle y le decimos tal, no le echamos la bronca públicamente, ¿no? Probablemente esperamos o nos lo llevamos a un sitio más apartado y le decimos lo que tenemos que decir para que sea algo privado. Pues de eso nos habla también, nos está hablando de que es una relación de amor que tiene que darse en lo privado, ¿vale? Que no es algo que simplemente tenga que ser retransmitido a la gente para que, bueno, pues, demos una cierta apariencia, ¿no? Venga, pero bueno, por eso precisamente el Señor decide el cuándo, el cómo y el por qué.
por lo que he comentado también antes del el aparato que hace la comida. Es el Señor quien ha determinado en qué momento dado de nuestra vida, a modo individual, salta la tecla y nos hace entrar al camino. A cada persona le llega en su momento, con cada uno tiene un plan, y por eso, pues bueno, la conversión se lleva de diferente modo, a diferente grado en cada una de las personas, ¿no? Venga, vamos en este caso, vamos a continuar en Joel 2:32. Aquí nos están hablando del derramamiento del Espíritu de Dios, y dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, ¿vale? Habrá salvación entre ese remanente al que ha llamado. Entonces, lo mismo, vamos a apoyarnos también en el texto original para alguna de las palabras, porque es importante también, ¿no? A ver. Entonces, el Señor impulsa al humano a buscar su rostro a causa de su elección inicial. Y aquí estamos viendo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, si lo queremos malinterpretar, diremos, vale, entonces, nada más que invoque yo el nombre del Señor, o sea, que diga Jesús, Yahweh, bendito Espíritu, con eso me sobra, pero si nosotros tomamos esa interpretación, entonces estamos diciendo que es la obra de la invocación lo que nos va a salvar. No, lo que Dios nos está hablando es de invocar, pero invocar en la certeza, en la fe, ¿vale? En la esperanza de la salvación de Dios, en la confianza en que Él te va a enviar su protección, en esa fe que Él te ha concedido. Entonces el Señor, bajo esa invocación, concede salvación, pero no por la invocación, por la obra de la invocación, ¿vale? Entonces, aquí, cuando nos dice, y todo el que invocare, entonces la palabra que nos utiliza es kará, y nos habla de llamar fuera, propiamente llamar por nombre, pero usada en una variedad de aplicaciones. Vamos a ver que dice aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir, dictar, encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar. Nos habla también de renombre, traer, dar voces. Bueno, como estamos viendo, nos habla de aclamar, anunciar, celebrar, clamar, invocar, llamar, llevar, pedir, perpetuar, poner, predicar, pregonar, profetizar. Lo que nos está hablando precisamente, todos estos verbos, lo que nos hablan es de algo que mueve a hacer la propia fe, ¿vale? Es algo que lleva implícito precisamente el que se produzca, que se haya recibido ese don de la fe que mueva a hacer tal cosa, ¿vale? Que no es la propia acción de invocar el nombre del Señor. Cuando uno invoca, aclama, alaba al Señor, es porque lo hace en fe, en confianza, en la esperanza de esa salvación, ¿no? Entonces lo dice así: y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces quiero mirar el habrá llamado, lo mismo, es que de hecho, fijaos de hecho que la misma palabra que nos habla de el que invoque al nombre del Señor, es la misma palabra, exactamente la misma palabra que nos está utilizando para mencionar a los llamados, al remanente al cual Él habrá llamado. La misma palabra. ¿Por qué? Porque el mismo remanente que ha recibido y que ha sido llamado por Dios, habiendo recibido ese don de la fe, aclama, alaba, anuncia, celebra, proclama, grita, invita, invoca, pregona, presencia, proclama, profetiza, promulga, publica la verdad de Dios, porque ha recibido el don de la fe, ¿vale? Es curioso que nos utilice las mismas palabras para hacer referencia a aquel que invocare y para hacer referencia al remanente que ha sido llamado, ¿vale? Las mismas palabras, el llamado y el invocare, nos utiliza exactamente la misma palabra, que es kará, ¿vale? Bueno, pues precisamente por eso he querido ir, porque esto se puede malinterpretar a decir, bueno, es que simplemente con hacer la acción de invocar uno ya es salvo. No, está implícito el hecho de que es una obra que viene a consecuencia de la fe, ¿vale? No es la causa
ni de la salvación el invocar por sí, per se, no es en sí la causa, sino que la causa es la propia fe, que como consecuencia trae esa invocación y que en sí misma conlleva la salvación, ¿vale? Tenemos que ver, todo tiene un orden, y siempre es el mismo, y la palabra de Dios siempre es coherente y consecuente en todo su mensaje, no se contradice. Venga, yo creo que hoy nos va a dar tiempo a ver poquitas citas, porque nos estamos aproximando, ya llevaremos como 1 hora y media, entonces bueno, sí, como 1 hora y 20 más o menos. Llegaré a hacer como las 2 horas, que luego con la edición se me recortará un poquito y quizá no veamos hoy demasiadas citas, pero bueno, yo creo que lo que se ha dicho también en la introducción es importante, así que bueno, poquito a poco. Vamos a Jonás 2.9, y esto es la oración de Jonás. Esto es cuando está orando dentro del vientre del pez. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Me parece súper acertado que venga esta cita a raíz de esto, y eso que cuando yo fui extrayéndolo, no es que fuera yo también mirando el texto original, esto es algo que siempre hago sobre la marcha aquí, pero como lo estamos viendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, es decir, a causa de mi fe yo te alabo y obro para ti, a causa de mi fe yo te alabo y obro para ti, no obro para ti, consigo la fe y después soy salvo. O sea, no, el orden es, tú por fe, Jonás por fe está manifestando que alabará al Señor y por ende obrará para él, ¿no? Accederá a cumplir su voluntad por su propio bien, ¿no? Porque de no ser así, finalmente Dios tomaría otra decisión, ¿no? Si el Señor nos está conduciendo por un camino y nosotros nos obcecamos en desviarnos, no tal vez por la debilidad, sino porque decimos soy más orgulloso que nada y yo hago lo que quiero, pues al final Dios lo va a hacer sí o sí. Bien pongas más resistencia, bien seas, entres en un modo más cooperativo, ¿no? Con su propia voluntad, pero precisamente por ese llamado se va a llevar a cabo el plan que para cada uno haya diseñado, ¿no? Venga. Entonces lo dice así, y en serio, muy a relación con lo que hemos visto en Joel 2.32. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pero porque ya te alabo, porque tengo fe en ti, porque creo en ti, por eso te ofrezco sacrificios. Pero no te ofrezco sacrificios y entonces creeré en ti, ¿vale? No es así lo que nos está diciendo. Venga, entonces, la salvación no se negocia, es un decreto de Dios y como tal, inquebrantable, ¿vale? Y Jonás precisamente es lo que estaba intentando. Él, no en cuanto a su salvación, pero la salvación que Dios iba a provocar en Nínive, Jonás no quería obrar para que Dios ejecutara esa salvación, ¿no? Que procedieran al arrepentimiento. Entonces, como Jonás en principio no quería colaborar, pues el Señor actuó de una manera más radical hasta que Jonás finalmente se rindió, ¿no? Ante la voluntad del Señor. Entonces, no se negocia la salvación, es algo que simplemente el Señor lo ha decretado, ¿vale? Es un decreto y no se puede quebrantar. Dios no se contradice a sí mismo, ni falta su propia palabra. Venga, vamos a Malaquías 4.2 y luego empezaremos ya con algunas del Nuevo Testamento. Vamos a ver las que vemos hoy. Vamos a ir viendo. Y aquí nos está hablando del advenimiento del día de Jehová. Y dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, muy importante, porque el Señor manifiesta la salvación en el tiempo y momento por él determinado, ¿vale? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El día que Dios haya establecido. Pero, sin embargo, si nosotros recibimos la salvación por algo que nosotros en sí mismo hagamos, ya no está dependiendo de Él, ¿vale? Ni de lo que está establecido por Él, sino que Él decreta cuándo
cuándo se manifiesta la salvación para cualquier humano. Y no en sí la salvación, sino el proceso, la conversión que impulsará al humano a través de la santificación por medio del Espíritu Santo, la santificación que va a guiar, a la que va a guiar el Espíritu Santo, que permita finalmente llegar a la salvación, ¿vale? Por eso precisamente, en cuanto a la santidad, pero no porque sea una salvación que en sí está manifestada, es que la salvación es cuando una vez el humano se desprende de su cuerpo, se manifiesta salvación o se manifiesta condenación, pero es en esa transición hacia ese plano espiritual, aunque hay una situación particular para esa última generación que no todos van a experimentar ese proceso de la muerte, ¿no? Hay personas que simplemente trascenderán a ese otro campo sin haber pasado ese periodo de transición entre la vida y la muerte, ¿no? Sin llevar mucha idea, aunque finalmente parece que es algo que surge en todos los vídeos, pero ya he hablado muchas veces, he mencionado muchas veces al arrebatamiento, pero bueno, mejor. Entonces, venga, vamos en este caso a Lucas 1:77, y aquí nos están hablando de la profecía de Zacarías. Bueno, aquí Zacarías había quedado mudo, enmudecido, cuando había recibido la revelación de que concebiría a Juan, y entonces cuando él recupera el habla, en el versículo 77 dice, bueno, vamos a leer el 76, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Conocimiento de salvación. ¿Vale? Conocimiento de salvación, no conocimiento para salvación, sino el conocimiento de salvación, porque la salvación es antes, porque la salvación es algo que Dios ha establecido. Entonces el conocimiento de la salvación es de la causa de la salvación, ¿vale? Es un conocimiento que viene para que a posteriori de la salvación nosotros actuemos en consecuencia, pero no nos dice, no nos está diciendo para dar conocimiento para salvación a su pueblo, ¿vale? Y podría interpretarse también conocimiento para salvación, porque nosotros, a raíz de que conocemos más la voluntad del Señor, nos encaminamos en lo que es su deseo, pero no es por el conocer mucho, el conocimiento envanece si no hay una integración, si simplemente hay conocimiento de la Escritura, de la verdad bíblica. Eso nos puede conducir en muchos casos a la soberbia, a pensar precisamente o no darse la opción de seguir aprendiendo y pensar que lo tenemos ya todo súper claro cuando la misma palabra nos enseña que no es así, pero nos está hablando de que un conocimiento posterior a la salvación, porque la salvación en sí se produjo y está ya manifestada antes de que esto ya se expresara, aunque Juan, el apóstol Juan lo vio años después de este tiempo que nos cuentan los evangelios. Pero era algo que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ¿vale? Entonces, por eso también es conocimiento de salvación a su pueblo. Bueno, y es en sí el transmitir ese nuevo pacto, ¿no? El pacto de la gracia. Entonces, Dios entrega la revelación y la comprensión del mensaje de salvación. Solo Él lo hace, solo Él lo hace. Entonces, en eso tenemos que ver que si la misma palabra nos está enseñando que estamos equivocados, por todas las evidencias, deberíamos replantearnos, ¿no? Si a lo mejor es precisamente por eso, por creer que nosotros ante este texto ya estamos de vuelta, ¿no? O sea, que no hay nada que aprender, no hay nada que contemplar, porque lo que tengo que saber ya lo conozco. Bueno, pues no es así. Y a veces precisamente se evidencia, como he comentado antes, en pastores o pseudopastores, o dícese que pastores que hablan de estas cosas, que si la salvación, que si la predestinación, que si tal, y hablan, dan una visión, una propuesta, una posición doctrinal, pero luego encima relativizan el asunto, como diciendo, esto tampoco es importante, a mí no me preocupa. Pues de verdad, quizá precisamente lo que se evidencia es que no ha habido revelación, ni una concesión del entendimiento por parte de Dios, ¿no? Bueno, vamos a Juan 4:22. Aquí nos está hablando de Jesús y la mujer samaritana, y dice, aquí hablando ya con la mujer samaritana, cuando
están hablando ya de cómo adoran a Dios. Entonces en el versículo 22 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hemos leído el 21. Versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Y en este caso lo que nos está diciendo es que la salvación llega a través y por medio de lo planeado previamente por Dios, donde el pueblo de Israel iba a ser el inicial receptor del mensaje, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, para ser entregado finalmente al mundo, ¿no? Pues por eso la salvación viene de los judíos, el mensaje de salvación, y la propia salvación porque Cristo nació de ahí, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, de ahí viene la salvación, pero porque Jesús mismo es la salvación, Él es el único responsable de la salvación. Nada más, o sea, la ley no es la salvación, es Jesús la salvación, ¿vale? Entonces, por eso también la salvación viene de los judíos, no solo porque luego nos entrega el mensaje para el conocimiento de salvación, como nos ha dicho en Lucas 1,77, en palabras de Zacarías, sino que la propia salvación manifestada en la persona de Jesús viene del pueblo judío. Venga. Vamos a Hechos 4:12. Aquí nos están hablando de cuando Pedro y Juan están ante el concilio y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Dios establece el único camino y la vía exclusiva para alcanzar la vida eterna. Este versículo sería falso si nuestras obras estuvieran determinando si somos finalmente o no somos salvos. Si lo que hagamos hoy o lo que fallemos a hacer mañana va a condicionar nuestra salvación, entonces nuestra salvación no depende de ese único nombre dado bajo el cielo, sino que depende del nombre de David, del nombre de Marta, del nombre de Luisa, del nombre de Josefina, del nombre de Eustaquio. Dependería de cada uno de esos nombres y no del único nombre, ¿vale? Porque lo dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podamos ser salvos. Cuando te dicen que no hay un nombre, lo que quiere decir es muy claro. Es que solo hay una persona que te da la salvación. Y no eres tú, es Él, es Jesús, ¿vale? Venga. Y eso es la gracia. Cuando tú dices que tú eres responsable, eso no es gracia. Eso es darte tú las gracias a ti mismo por lo bueno que eres, por lo que eres capaz de hacer, ¿eh? Eso es lo que es. Pero no es la gracia de Dios, nada que ver. Venga, vamos en este caso a 2 Corintios 1:6. Aquí nos habla de las aflicciones de Pablo. Y dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, cuando nos está diciendo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Lo que está diciendo, vamos a leer, es que el Señor permite pruebas y ofrece consolación para fortalecer la fe y moldear nuestro carácter. Pero no quiere decir, esto sacado de contexto, entonces la gente dice: ¿ves? Tenemos que pasar por la tribulación porque nos dice que seamos atribulados, pero nos está hablando de la tribulación cotidiana, diaria, de lo que cada cristiano en su vida padece a causa de su fe, no de la gran tribulación de la ira de Dios, ¿vale? De esos 7 años, ese periodo de 7 años. No nos habla de eso. Entonces, cuando se está hablando de que si somos atribulados, quiere decir que si Dios permite pruebas, lo está haciendo con un plan superior. Que si Dios nos entrega consolación, lo está haciendo para que ese plan superior se lleve a cabo, pero que además nuestro periodo vital sea más llevadero. Entonces nos pone esos dos ejemplos, tanto el ser atribulados como el ser consolados, porque Dios no simplemente permite que tú recibas tribulación o que pases pruebas, Él también te ofrece consuelo, ¿vale? Entonces lo que está hablando es de que en ese conjunto de circunstancias que se van a ir dando va a haber tanto las pruebas que nos van a ayudar a fortalecer, vamos a afianzarnos en el camino, como la ayuda que el propio Señor nos va a ir poniendo por el camino, ¿no? Pues con gente que a lo mejor nos enseñe cada vez más de la palabra, con material que nos permita seguir ayudando tanto a nuestro estudio como a seguir a tratar de comunicar la Escritura, en fin, todo, porque finalmente todo lo dispone Él, ¿no? Todo lo que consagremos a Él,
en ese caso Dios va a hacer uso de ello y va a ser para bendición. Si nosotros cualquier don, cualquier cosa, cualquier pequeño acto que queramos llevar a cabo, si se lo consagramos a Él, si le decimos, Señor, yo te lo entrego, tú, si yo lo hago por mí mismo, si yo me esfuerzo simplemente en mis posibilidades, va a salir algo defectuoso, pero con un poquito que tú hagas de lo que yo te dé, vas a hacer algo mucho más grande. Entonces es mejor siempre consagrarlo todo a Él, entregárselo todo a Él y que Él dirija, ¿no? Dirija nuestros pasos. Venga, y en eso está también la comprensión de que tribulaciones, consolación, épocas más llevaderas, con más dificultades, pues se pueden ir mezclando en este tránsito, ¿no? En este camino. Venga, entonces, vale. Vamos a pasar en este caso a Filipenses 2, 12, 13. Creo que va a ser una cita muy importante y me parece bien que de hecho salga ya en este primer vídeo, porque no estaremos mucho más, probablemente como mucho 10 minutos más, no sé, quizá veamos, quedan ahí 4 o 5 citas, bueno, veremos a ver, vale, Filipenses 2, 12, 13, entonces aquí nos está hablando de los luminares en el mundo, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no hago en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿vale? Importantísimo, porque es curioso entre las personas que dicen, no, porque la salvación no es segura, porque depende de lo que tú hagas, porque las obras, porque si no la predestinación, no, nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí leen el primer versículo, es decir, el versículo 12, utilizan ese versículo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, ¿vale? Pero si nosotros lo dejamos ahí, entonces decimos, claro, es que yo tengo que trabajar por mi salvación, tengo que trabajar para ganar la salvación, ¿vale? Pero no es eso lo que nos está diciendo, porque lo que nos está diciendo es, ocupaos en vuestra salvación, no de vuestra salvación, ¿vale? Ocuparse en implica que tú estés trabajando en algo que te ha sido entregado, en algo que ya posees, aunque no sea propio, pero que ya posees. Cuando te ocupas de la salvación, entonces te estás ocupando de algo que aún no posees, ¿vale? Esa construcción entre esa preposición y entre esa palabra salvación, esa construcción en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación, es algo que ya lo hemos obtenido, pero por decisión de Dios. Sin embargo, si nos dijera, ocupaos de vuestra salvación, nos estaría indicando que trabajemos por conseguir la propia salvación, ¿vale? Cosa que no es así. Entonces, adoptar un compromiso y responsabilidad con la vida de fe, eso es lo que nos está transmitiendo esto. Porque cuando nosotros nos quedamos leyendo simplemente el versículo 12, esa última parte, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, e ignoramos que la idea nos lleva hasta el versículo 13 donde nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿vale? Ahí concluye la idea de ambos versículos, o sea, es una sola idea que nos la da en 2 versículos. Entonces nos está diciendo, ocupaos de vuestra salvación, pero tanto el querer como el hacer, o sea, la motivación que os lleva a hacer, como la propia acción de hacer algo, es dada por Dios, por su buena voluntad, y no por la nuestra, ¿vale? Entonces, una cosa es que nos hable de adoptar compromiso y responsabilidad con la vida de fe, lo cual viene motivado por el mover interno de Dios a ejercer un mejor comportamiento. Entonces el versículo 13 nos aclara no pensar que lo bueno que hagamos o queramos proviene de nosotros mismos, sino que proviene de su buena voluntad, de lo que Él ha determinado que nosotros queramos, sintamos que debemos hacer y hagamos movidos por ese deseo, por ese sentimiento, por esa inspiración, por esa intuición, llamémoslo como queramos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿vale? Lo tenemos claro, que ni siquiera nuestras obras que nosotros, bajo la mala interpretación de esta verdad en cuanto a la seguridad de la salvación, distorsionamos para decir que es que nuestras buenas obras es lo que nos hace ser elegidos finalmente por Dios, pues estamos viendo que no es así, que es Dios el que te mueve a
causa de su elección a hacer y a actuar, ¿no? A querer hacer y a en sí actuar. Bueno, pues lo estamos viendo. Entonces, esto, y lo veréis muchísimas veces, y esto muchas veces, de verdad, podéis comprobarlo, como muchas personas que hablan de esto, de la falsa doctrina de la pérdida de la salvación, recurren, por ejemplo, a este versículo, pero vais a comprobar cómo hacen un punto en ocupaos de vuestra salvación con temblor y con temor y temblor, y se quedan ahí, o gente que debate y simplemente cita eso, pero no recurren jamás a Filipenses 2:12, a Filipenses 2:13, que es donde concluye la idea propia del versículo que ha iniciado en el versículo 12. Entonces, cuando hacemos eso estamos manipulando la verdad, porque a pesar de que te dice ocúpate en tu salvación, es decir, toma responsabilidad, sé consecuente, sé serio en el trabajo y bueno, comprométete a cada día trabajar por estar agradando a Dios, manipulado, censurado, ¿vale? Tergiversado, eliminando ese versículo 13, nos están transmitiendo la idea de que nosotros somos responsables de la salvación. Sin embargo, después lo que nos está aclarando es que esa salvación que ya ha venido dada por Dios y que a consecuencia va a venir motivando que nosotros hagamos y queramos hacer y pensemos y seamos de una cierta manera motivado por el Señor, ¿vale? No por nuestra supuesta bondad que no tenemos, ¿vale? Muy clave, muy clave. No sé si miraremos algo más. Yo creo que vamos a mirar otra cita más, pero me parece perfecto que hayamos llegado por lo menos aquí a Filipenses en este primer vídeo, que quede esta idea porque es súper clave. Es una de las muchas que van a salir a lo largo de toda esta serie, donde se va a exponer también cómo las personas lo manipulan, ¿no? Y aquí yo os lo digo, yo lo he visto muchísimas veces, personas que defienden que se pierde la salvación con este versículo, pero queriendo engañar a la gente, haciéndoles pensar que el versículo, que la idea concluye ahí, pero es que el versículo 12, cuando nos dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, tenemos una coma y nos continúa, porque Dios, es decir, es una idea que concluye después del versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, punto y aparte, y comienza, y de hecho sigue, pero bueno, lo que es la idea en sí, que es una idea dada, es compuesta por los dos versículos, y luego nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Continúa, pero de verdad, esta es una de las citas que se utilizan mucho, y verdaderamente cuando tú lees el texto, pues entiendes que es que la manipulación es tan absurda, tan ridícula, tan patética, cuando la gente la utiliza, porque claro, si ignoramos ese versículo 13, entonces nos hacemos la idea que nosotros queremos, pero lo estamos viendo, que el obrar, así como el querer obrar o el querer hacer, viene ya motivado por la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que somos muy buenos, ¿no? Porque eso nos gusta, a nuestro ego, a nuestro humano, a nuestra carne, eso le gusta, tiene que sentirse que él es, pues eso, partícipe de la salvación, que es más bueno, incluso a veces se piensan que son más buenos que Dios, ¿no? Vale. Lo vamos a mirar, es que quiero mirarlo, Filipenses 2:12, quiero mirar también el texto original, porque seguro que nos da algo más. Cuando nos habla de ocupaos de vuestra salvación, entonces la palabra que nos utiliza para ocupaos en vuestra salvación es katergazomai, ¿vale? Katergazomai. Entonces nos dice, tenemos otros tantos cognados, pero dice, trabajar completamente, conseguir lograr, por implicación terminar, moda, obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar, cometer, ¿vale? Entonces, nos está hablando de trabajar por la salvación, y aunque nos habla de producir, ocupar, no nos está hablando, o sea, estamos viendo lo que nos dice la palabra original, pero no nos está hablando de que la raíz de la salvación sea, lo que está diciendo es que en la obra, o sea, en la propia salvación, tienes que obrar, tienes que producir, tienes que hacer, tienes que acabar, lo que conlleva que tú seas firme, que seas fiel en el compromiso. No tiene que ver con el crear la salvación o el ser responsable de la salvación, ¿vale? Vamos a ver los cognados. Nos habla también, un cognado es ergazomai, y nos habla de hacedor, hacer, cometer, negociar, obra, obrar, práctica, trabajar, trabajo. O sea, nos está hablando de una responsabilidad, de un
pues trabajar en nuestra vida de fe. Nos está hablando de la consecuencia, no de la causa, pero como vemos, la propia consecuencia viene motivada y producida por la buena voluntad de Dios y no por la nuestra. Bueno, es muy claro, ¿no? Vale, vamos a ver entonces 1 de Tesalonicenses 5:8 y yo creo que lo daremos por concluido hoy. Vamos a ver una excelente cita esta de Filipenses para dar casi por concluido el vídeo. Me parece... Hay pocas, pero esta la tengo ahí subrayada con rosa porque es que era una clave importantísima, el prestar atención a ambos versículos, ¿no? Que es lo que nos da en sí la idea. Entonces, venga, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, y nos dice, aquí nos habla de la venida del Señor, y dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Vale? La esperanza representa la confianza en la promesa de Dios. Entonces, precisamente nos está diciendo, vestidos con la coraza de fe. La coraza representa esa esperanza, esa confianza en que la promesa de Dios se va a llevar a cabo. ¿Vale? Es una certeza, no es algo que se diga con el objetivo de libertad, libertinaje, hacer lo que quiera. No, es una cuestión de seguridad en la fidelidad del Señor. ¿Vale? No es algo que simplemente nos impulse a nosotros a vivir más despreocupados. No preocupados en el sentido de tengo miedo, sino a vivir despreocupados en el sentido malo de la palabra, pues eso, de falta de compromiso, de falta de actitud, de actividad para con tu vida de fe. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Entonces, aquí la palabra para coraza es thorax. Y bueno, nos habla, es como para hablarnos del tórax también, y por implicación nos habla de un coselete, de una faja, de una coraza. Entonces, nos habla de eso. ¿Por qué precisamente nos pone la fe para esto? Porque el miedo, las dudas, las emociones, en muchos casos es lo que nos repercute a que surja incertidumbre, ¿no?, en nosotros. Entonces nos habla de eso, de que la fe, en cierto modo, nos proteja frente a todo eso y a lo que podamos recibir, a gente que nos hable de que si se pierde la salvación, de que si no haces esto, de que si no haces lo otro, ¿vale? Es como un escudo, o sea, es una armadura, la propia fe que Dios ha concedido, porque limita la posible influencia de toda esa falsa doctrina, ¿no?, que quiere hacer engañar a la gente a pensar que ellos necesitan y requieren ganarse su salvación, ganarla por mérito propio. Bueno, entonces, y luego nos habla de eso, y con la esperanza de salvación como yelmo. Para hablarnos de yelmo, nos habla de, es un femenino compuesto, nos habla de rodear en círculo la cabeza. Nos habla de un casco, de un yelmo. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué la esperanza de salvación como yelmo? Precisamente la esperanza porque ante las dudas que surgen en nuestra mente, ante la influencia de la falsa doctrina, de todas las herejías, es cuando la gente empieza a cuestionarse, y a lo mejor a la propia revelación que han recibido por parte del Espíritu de Dios, su mente humana, su mente carnal, el continuo bombardeo de falsa doctrina y de enseñanza, de pura herejía a nivel de enseñanza, pues eso empieza a surgir las dudas. Entonces nos habla de lo que has recibido, por esperanza manténlo. Agárrate, sostente de esa fe que te va a proteger ante tus propios miedos, las propias emociones que te puedan hacer sentir cuando oigas una predicación, predicadores además que usan mucho digamos, el código emocional para captar a la gente y manipularlos, ¿vale? Y distorsionar la verdad de la Escritura, como hemos visto en Filipenses, sesgando uno de los versículos que nos traen la idea completa. Entonces, a través de esas manipulaciones, la gente, afectada por las emociones, empiezan a perder esa esperanza que probablemente el Espíritu de Dios en algún momento les había revelado, ¿no? Esto yo lo puedo decir. Una vez, no voy a decir ni el nombre, de hecho es que soy muy malo para recordar nombres, pero una persona con la que yo estuve hablando en cuanto a la predestinación, esa persona, de parte de Dios, a través del estudio individual, había recibido la revelación de lo que hay. Estuvo discutiendo conmigo esa persona, lo pongo así entre comillas, pero bueno, conmigo, tal. Empezamos a poner citas bíblicas y luego esta persona finalmente me volcó otras tantas, me dice, pero si es que
mira, te voy a poner yo esto, porque mira, y me empezó a poner a mostrar citas, y digo, pero si lo tienes súper claro, que en la palabra no hay duda, ¿no? De esa predestinación. Y me dice, pues es que yo, aún ahora hablando contigo, ni siquiera lo quería ver, y dice, así me han lavado el cerebro, que me han hecho creer que esto no es así. Entonces, funcionan por eso, porque además cuando dentro de una congregación a lo mejor una persona trae una verdadera interpretación y la manifiesta públicamente, el resto de personas que en muchos casos pertenecen a la secta, pues agobian a ese individuo y bueno, lo someten finalmente a esa falsa doctrina, y a lo mejor la persona bueno, pues porque se encuentra acoplado ya a ese grupo, dentro de un ambiente que para él resulta ciertamente familiar, puede resultar en cierto modo familiar, porque a lo mejor no tenga más apoyo fuera y entonces en esa iglesia se siente apoyado, pero si estás dentro de un sitio donde estás recibiendo falsa enseñanza, tampoco sirve de mucho. Y más si cuando tú bíblicamente estás mostrando a las personas cuál es la verdad de la palabra, pues si ves que no hay un apoyo y que las personas prefieren defender lo que ese movimiento religioso defiende a capa y espada sin importarles la verdad, es mejor irse, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, por eso nos hablan tanto de... Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, la coraza, para no dejarnos influenciar en ese aspecto emocional, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, y que nuestros propios pensamientos y la falsa doctrina, la falsa enseñanza que vamos a ir recibiendo a través de escuchar a lo mejor diferentes predicaciones, tampoco nos afecten y nos mueva de la verdad, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar entonces en este punto. Yo creo que quizá igual con la edición ya se me haga un poquito más breve, pero estamos ya muy cerca, si no hemos llegado ya a las 2 horas, entonces lo vamos a dejar con este de la salvación, que de verdad, aunque no hemos visto tantas citas hoy, me parece importante todo lo que se ha dicho en la introducción, que a lo mejor se me ha alargado la que más de todos los vídeos que haya podido hacer, casi media hora yo creo, y de verdad os invito a verla en conjunto, ir viéndola poquito a poco, pero es que hay un montón de evidencias que son, bueno, pues increíble, ¿no? Que pueda haber hoy personas que estas verdades sigan estando ocultas a sus propias conciencias, ¿no? Ya lo retomaremos el próximo día con ese otro vídeo, cuarto vídeo sería ya de la Trinidad, y luego seguiremos con este de la salvación, pero de verdad que es un material, porque es la palabra, porque es todas las citas que nos hablan respecto a esto, que bueno, nos van a dejar las cosas muy claras y vamos a tener las herramientas bíblicas necesarias para cuando nos intente manipular de esta manera, que nosotros podamos contrarrestarlo, ¿no? Y sepamos que a lo mejor podemos escuchar a una persona y así nos lo dice la palabra, observadlo todo, retened lo bueno, no sé exactamente la palabra con la que nos expresa, pero eso es lo que quiere decir, que a lo mejor de una persona tú puedes estar atendiendo a ciertas cosas que sí esté basado en la sana doctrina, y hay otra persona a la que simplemente tienes que desechar en algo que te esté diciendo. O sea, tú no puedes comulgar sí o sí con un humano. Si tuviéramos a Cristo no tendríamos ese problema, porque todas y cada una de sus palabras serían la verdad absoluta, pero estamos entre humanos, podemos cometer errores, pero evidentemente cuando hay errores a este nivel, con este tipo de doctrinas, son errores importantes y serios. Así que tomemos ese yelmo, tomemos esa coraza y en base a la palabra, porque luego también hay muchas de estas personas que lo mismo relativizan la importancia de todo esto, y también suelen hablar de que como que a lo mejor las personas que les ponen en su lugar y les ponen la verdad cara a cara, como que esas personas simplemente conocen la escritura pero que no tienen una relación con Dios, ¿no? Esa es también la excusa en muchos casos. ¿Eso qué implica? Que las personas, en cierto modo, bueno, vean poco importante tal vez entonces conocer la escritura, ¿no? Que ya les sirve con lo que les diga el pastor, y no, por eso están viniendo tantos engaños. Así que tomemos cada uno nuestra Biblia, estudiémosla, y bueno, pues gracias al discernimiento que Dios nos dé, empecemos a entender la verdad, ¿no? Y a poner sobre el tapete todos los engaños de estas personas que aparentemente no les importa decir algo falso, ¿no?, respecto a esta verdad. Así que nada, chicos, cuidaros y que Dios os bendiga. Chao.
asombrosa.